Buenas tardes, en nombre de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, quiero darle la bienvenida a la doctora Solmar Varela, que va a participar en nuestro ciclo de seminario eh, a través de su trabajo sobre moléculas quirales y sus aplicaciones. Agradecemos que haya aceptado estar con nosotros y es un placer para la academia tener a una joven científica dentro de nuestros expositores. Ahora le doy la palabra a la doctora Flor Pujol, que va a hacer una presentación sobre Solmar, para luego comenzar el seminario. Gracias. Gracias, Liliana. Buenas tardes. Para mí un placer presentar a la doctora Solmar Alexandra Varela Salazar, quien es licenciada en física de la Universidad Central de Venezuela desde 2009, cuando recibió además un reconocimiento a su alto rendimiento académico durante sus estudios. En 2010 entra como profesora en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Central, donde realizó en paralelo sus estudios de posgrado, obteniendo su título de doctor en ciencias, mención física en 2016, trabajo que recibió la mención excelente en aquel momento. También fue profesional visitante en el IBIC desde el 2011 hasta el 2013, donde colaboró con el doctor Ernesto Medina Dager en espintrónica molecular. Desde 2017 hasta el 2022 trabajó como profesora en la Universidad Yachaytec, en la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería en Ecuador. En 2022 obtuvo el Dresden Fellowship Junior para visitar el Chair of the Material Science and Nanotechnology en la Universidad de Dresden, TU Dresden en Alemania. Em, También obtuvo durante el periodo de enero-diciembre de 2023 un Visiting Professorship en el programa Eleonore Treft para el dictado de clases y el desarrollo de investigación en la TU de Dresden. Actualmente, Solmar está como experta en comunicación científica y divulgadora en la Unidad de Excelencia en Luz y Materias Estructurales, LUMES, en la Universidad de Salamanca y como International Year of Quantum Communication Fellow de la American Physical Society. Su investigación versa principalmente en el área de la espintrónica molecular, área interdisciplinaria en donde desarrolla modelos analíticos para el transporte electrónico de spin en estructuras de baja dimensionalidad. Ha participado como colaborador en varios proyectos de investigación y ha contribuido con artículos en revistas de alto impacto. Adicionalmente al trabajo académico, como ya lo notamos de su currículum, Solmar es apasionada por la divulgación científica en redes sociales. Solmar nos va a hablar hoy de moléculas quirales y sus aplicaciones en la tecnología del futuro. Adelante, Solmar. Muchas gracias, profesora Flor, y gracias a la Academia por una nueva invitación, siempre muy agradecida de ser considerada para este tipo de actividades y bueno, también muy contenta de que se sigan promoviendo, ¿no? Para el día de hoy yo quise organizar un seminario o este seminario que estuviese un poco más cercano a lo que ahora hago, que es comunicación científica. Entonces voy a enfocarme en el estado del arte o las expectativas que tenemos con ciertos estudios que han surgido alrededor de las moléculas quirales en términos de tecnologías futuras y estudios que pudiesen abrir puertas para hacer nuevas investigaciones, para desarrollo de nuevos dispositivos, pero sí, no voy a entrar en la parte muy técnica como tal. Este, entonces lo titulé, simplemente le di un título un poco general en ese sentido. Déjenme ver si aquí puedo moverme. Entonces, bueno, es un poco ya cultura general, porque cada vez
somos más los que hablamos de cuántica y de que estamos aprendiendo, que estamos rodeados de tecnologías cuya base es la mecánica cuántica. Entonces es muy de cultura general que la mecánica cuántica, unido al descubrimiento del spin, hizo o generó una revolución a nivel tecnológico y de ciencia de materiales. Esta combinación nos permitió entender la materia y básicamente los materiales electrónicos y adicional entender las propiedades magnéticas de la materia. Entonces nosotros cuando hablamos de propiedades magnéticas de las materias, pensamos por ejemplo en los imanes. Y entonces la distribución general de los espines y de los electrones en los materiales son los que determinan si un material puede ser magnético o no y qué tipo de, de material magnético va a ser finalmente. Entonces, estas propiedades magnéticas de los materiales suelen estar asociadas a moléculas que tienen electrones desapareados. O sea, si nosotros pensamos en un imán, pues seguramente eso está hecho de algún material que tiene metales inorgánicos o moléculas inorgánicas, óxidos y semiconductores. Pensamos automáticamente en eso. Y la razón es porque estos materiales tienen lo que nosotros en ciencia llamamos un fuerte acople spin-órbita, es decir, una propiedad que define que son muy sensibles a las actividades magnéticas o a interacciones de spin inicialmente. Entonces, nosotros, a partir del descubrimiento del spin, se suele usar el spin electrónico para transferir información y desarrollar cálculos. Entonces, no quiero entrar en detalles técnicos, pero bueno, normalmente mucha gente suele definir lo que es el spin, así como para que se entienda como, imagínense una flecha que puede apuntar o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el spin es como una flecha. A mí me gusta más decir que el spin es una propiedad intrínseca de los electrones, como lo es la carga, que puede tomar dos valores y que, bueno, tiene unas ciertas interacciones inicialmente con campos magnéticos, pueden tener interacciones con campo eléctrico y pueden tener interacciones entre ellos dos. Pero es una propiedad intrínseca que, por simplicidad, decimos que tiene dos valores que pueden ser spin para arriba y spin para abajo. Simplemente una analogía. ¿Qué pasa con los materiales que son inorgánicos cuando pensamos en propiedades magnéticas? Bueno, en sistemas de capas cerradas, como lo son las moléculas orgánicas, pensemos en ADN, en ciertas proteínas, no existe el ferromagnetismo a temperatura ambiente. O sea, nosotros no esperamos que estas moléculas generen una interacción cuando las colocamos en un campo magnético. Y por eso es que normalmente en el estudio de transferencia electrónica en moléculas orgánicas o en algunas reacciones químicas simplemente no se ocupa de pensar en cuál es el efecto de spin o, de forma más general, cuáles son los efectos cuánticos que pueden estar involucrados en una reacción química, ¿no? Y es simplemente otra vez porque no hay como esos spines libres que pudiesen generar algún tipo de fenomenología magnética. Eso es lo que sabemos de forma general de estos dos tipos de materiales. ¿Cómo podemos manipular el spin? Bueno, hay muchas maneras de manipular el spin. Les coloco algunos ejemplos sin necesidad de ver las expresiones, pero nosotros si queremos manipular las propiedades magnéticas de los materiales, a nivel más fundamental, lo que estamos haciendo es manipulando el spin y estos dos valores que ellos pueden tener, o el valor colectivo cuando se tienen muchos átomos, como es generalmente lo que ocurre en los materiales. Entonces, bueno, tenemos interacciones de acoplamiento tipo Zeeman, que implica que nosotros podamos manipular el spin vía un campo magnético externo. Podemos manipularlo vía un acople de dipolo magnético, es decir, dos momentos magnéticos que interaccionan entre ellos o que se ven afectados por cercanía, o con interacción spin-órbita que está asociada al movimiento orbital de los electrones alrededor de un núcleo. Estas son algunas de las formas en que podemos manipular el spin. ¿Por qué quisiéramos manipular el spin? Otra vez porque eso a nivel de materiales y de aplicaciones nos permitiría
tener control sobre las propiedades magnéticas de los sistemas. Algo muy interesante que pasa, que, digamos, revolucionó todo lo que tiene que ver con tecnología y que está relacionado directamente con las propiedades magnéticas de los materiales, fue el descubrimiento de la magnetorresistencia gigante, que, bueno, creo que siempre olvido un poco el año, pero creo que fue 2007 que se dio el premio Nobel por este descubrimiento. Y bueno, la magnetorresistencia gigante es justamente un fenómeno, tal cual como lo coloco, en el que cambia la resistencia eléctrica de un conductor cuando se le aplica un campo magnético externo. Y eso permite tener una especie de válvula en la cual podemos tener multicapas magnéticas, y dependiendo de la orientación que ella tenga y por lo tanto de la orientación de los espines intrínsecos que hay en estos materiales. Entonces, dependiendo de esa orientación, nosotros podemos controlar el paso de la corriente, de una corriente eléctrica simple. Y eso es muy importante porque entonces comenzamos a conectar por primera vez esta propiedad de spin con corrientes eléctricas. Ahora podemos influenciar las corrientes vía una interacción magnética en dispositivos o en materiales. Y este descubrimiento, bueno, generó una evolución desproporcionada de computadores. Y nos dio lo que se conoce como la spintrónica, o lo que ahora nosotros llamamos con la spintrónica. El descubrimiento de esa magnetorresistencia fue lo que inició el boom de la spintrónica, porque antes los dispositivos electrónicos usaban solo la carga del electrón, y ahora se puede manipular el spin del electrón para controlar señales eléctricas. Entonces el nacimiento de la spintrónica surge de aprovechar estas dos propiedades para el diseño de dispositivos spintrónicos. Ahora no son solo dispositivos electrónicos, y tenemos dos propiedades que podemos ahora manipular y que, bueno, podemos manipularlas tanto como queramos en principio, o tanto como el sistema nos los permita, para tener un comportamiento o una respuesta deseada. Claro, entonces ahora tenemos estas dos propiedades, podemos pensar en el diseño de dispositivos. Parte de el impulso que hay con el nacimiento de la spintrónica radica en la creación de estas memorias RAM de transistores spintrónicos y de lógica basada en el spin. O sea, aparecen muchos dispositivos que ahora son mediados por interacciones de spin, y bueno, por supuesto, hay ciertas limitaciones en el diseño, y hay ciertas cosas que tenemos que considerar cuando nosotros buscamos tener un dispositivo que sea completamente óptimo o que funcione como queramos. Entonces, parte de las limitaciones que comenzamos a observar, o que se comenzó a observar a nivel tecnológico, es el hecho de qué tan pequeño podemos nosotros hacer estos dispositivos, que son los que responden de forma eléctrica y de spin en nuestros equipos. O sea, qué tan pequeño podemos llegar a ser, ¿no? Entonces, en general, todos los dispositivos ahora que nosotros tengamos, que tengan una señal eléctrica y que tengan almacenamiento, computadoras, teléfonos, tablets, todo, tiene transistores, ¿no? Que fue otra de los booms en el 44, creo, no recuerdo tan bien. Entonces, los transistores, que suelen ser materiales semiconductores, que se comportan como una válvula también. Normalmente nosotros, cuando diseñamos un dispositivo, tenemos un conjunto de transistores que los integramos en chips. Y estos son los circuitos integrados. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un chip que tiene unas ciertas dimensiones, unas ciertas características, la pregunta es qué tantos transistores podemos nosotros colocar allí, porque también es cierto que la eficiencia, el poder de cómputo, el poder de almacenamiento estará directamente relacionado, será proporcional al número de transistores que nosotros tengamos. A mayor número de transistores, pues más eficiente será nuestro dispositivo. Entonces,
eso uno se pregunta, y si hacemos una cronología de cómo ha cambiado el número de transistores en un circuito integrado como función del tiempo, vemos que ha habido un aumento exponencial de la potencia de cómputo. Y eso es porque, bueno, cada vez más tenemos por circuito integrado un montón de transistores, y eso ha crecido exponencialmente. Pero nos preguntamos, ¿habrá un límite? O sea, ¿habrá un límite en el que nosotros ya no podamos agregar más transistores? Y bueno, uno pudiese pensar que sí, ¿no? Porque si nosotros tenemos un chip que inicialmente tiene unas dimensiones bien específicas, entonces, ¿qué tanto vamos a poder agregar allí? O sea, ¿cuál es el límite que hay? ¿Qué tan pequeño podemos hacer nuestros transistores para que quepan en el chip integrado más pequeño que podamos tener y que sea igual de eficiente, o que aumentemos la eficiencia, sigamos aumentando la eficiencia en el tiempo de estos dispositivos? Eso puede generar un límite porque, claro, si comenzamos a pensar, cuando miramos el transistor, pues nos estamos acercando a unos límites bastante, muy cercanos a las ya casi unidades de átomos en este momento. De longitudes de átomos, disculpe. ¿No? Ya estamos explorando a nivel de laboratorio átomos individuales y cómo podemos integrar esas propiedades en los dispositivos. Entonces, pues, si ya hay un límite, y si ya no podemos hacer los transistores cada vez más pequeños, entonces, ¿qué pudiésemos hacer nosotros para mejorar la eficiencia sin que ese límite físico de los elementos que conforman los circuitos nos limite al mismo tiempo todo el diseño? Pues pudiésemos pensar en usar moléculas. Inicialmente pudiésemos decir, bueno, pero en vez de usar estos materiales semiconductores, vámonos a las unidades más básicas, vamos cada vez a unidades más básicas y vamos a usar moléculas. Y ya les había comentado al inicio que, dependiendo del tipo de moléculas, pues podremos tener interacción magnética o no. Entonces, de eso surgió una pregunta, y es una pregunta que en estas escalas en las que avanza la tecnología, pensando en el transistor en los años 40, después en la magnetoresistencia en los 80, hasta ahora, pues se hicieron la pregunta algo reciente de si es posible usar moléculas orgánicas para generar bits en un computador. Si lo vemos como forma de pregunta, es posible que una es. Si lo vemos como en forma de pregunta, la respuesta estaba casi en la primera, segunda lámina. Bueno, las moléculas orgánicas de capa cerrada inicialmente no tienen interacción magnética, no se comportan como ferros. Es decir, que el spin puede no ser relevante en este tipo de moléculas, y el spin no puede ser entonces visto como ceros y unos, es decir, up y down, como un sistema binario que nos permita generar esa unidad en un computador. Eso es lo que inicialmente pensamos, y es lo que nos dice en principio toda la física y química que conocemos, ¿no? Es lo intuitivo. Entonces, estas moléculas orgánicas suelen tener débiles mecanismos de dispersión, aunque tienen larga vida útil, pero normalmente nosotros en los dispositivos no eran usadas como filtros con campos magnéticos, no iban dentro de los dispositivos en la sección en la que pudieran generar algún tipo de interacción magnética. Por lo tanto, no interactúan con los espines en las corrientes, o no podemos manipularlas de esa manera, pero sí comenzó a ser usadas como unidades de almacenamiento de memoria y manipulación. Pero no como filtros, como polarizadores que nos permitan controlar los ceros y unos que hay en estos dispositivos. Sin embargo, en 1999 creo que salió el primer artículo de unos experimentales que mostraban unos resultados
en los cuales se sugería que la lisina podía tener un efecto considerado magnético o un efecto de spin. Y se sugería también, no era muy explícito precisamente en ese artículo, pero se sugería que esta interacción que mostraban estas moléculas estaban asociadas a la estructura intrínseca de las moléculas, que era una estructura quiral. Y a eso, luego, unos añitos después, no muchos, se les llamó el efecto de selectividad de spin quiral inducida. Es decir, hay unos experimentos que mostraron que en ciertas condiciones y en ciertos tipos de moléculas, precisamente o específicamente las moléculas quirales, se puede medir actividad de spin, lo cual fue muy raro y contraintuitivo porque nunca nadie había mencionado esto y, por supuesto, a nivel de química sobre todo esto era ignorado completamente. Y entonces comenzamos a separar un poco, a generar una área un poco más pequeña que se conoce como espintrónica orgánica, ¿no? En la que tenemos moléculas orgánicas que pueden funcionar como dispositivos electrónicos para transferir información a través de un transporte selectivo de spin. Es decir, podemos tomar una molécula orgánica y generar una corriente de spin polarizados, que esquemáticamente sería, si yo tengo una corriente de espines donde todos los espines apuntan o tienen un mismo valor, apuntan en una misma dirección, son todos espines hacia arriba, cuando pasan a través de la molécula hay una interacción que está de alguna manera acoplada con la estructura de la molécula misma, que hace que cuando esta corriente salga, entonces se haya modificado esa orientación de los electrones. Eso es totalmente contraintuitivo. Y esto se ha observado en moléculas orgánicas quirales, en monocapas de moléculas orgánicas, en oligopéptidos, disculpe, en ADN, o sea, en lisina, toda una gama de moléculas quirales y todas muestran más o menos lo mismo. Entonces, digamos, ese descubrimiento dice, ok, entonces eso, si las moléculas orgánicas quirales tienen actividad de spin, entonces en los dispositivos espintrónicos no solamente podrían ser usadas como unidad de almacenamiento, sino que podrían ser usadas como material ferromagnético, o sea, como esa unidad que polariza o filtra el spin en los dispositivos. Eso, teóricamente, sí, el efecto sí existe porque, bueno, hay mucha discusión al respecto, pero si el efecto sí existe y ya después les hago otros comentarios, entonces esto debería de ser posible. Por supuesto, antes de llegar al dispositivo como tal, hay todas unas cosas que podemos hacer, que tenemos que hacer, ¿no? Pero lo que estaríamos diciendo es que si nosotros tenemos moléculas orgánicas quirales, si tenemos las dos quiralidades asociadas de una misma molécula, entonces ella, en el paso de la corriente, una de ellas beneficiaría el paso de una corriente de electrones con el spin en una dirección, mientras que la otra beneficiaría la corriente de electrones con el spin en la otra dirección. Esto es un equivalente a tener el polo norte y el polo sur de un imán. Por lo tanto, pudiésemos tener configuraciones de moléculas que permitan generar este tipo de cómputo. ¿Okay? Y bueno, vía campos magnéticos o todas esas interacciones que les mostré, todas esas maneras en las que pudiésemos modificar el spin, entonces pudiésemos estar polarizando, generando información, mensajes, etc. Entonces, una de las ventajas que tiene el poder usar estas moléculas como la unidad dentro de los dispositivos que son activas de spin es que tienen mucha flexibilidad, estas moléculas orgánicas son muy flexibles, por lo tanto permitiría un almacenamiento compacto dentro de los dispositivos, son de bajo costo y por supuesto son ambientalmente amigables. Tienen como
el bueno, bonito y barato de todos los componentes que quisiéramos tener, ¿no? Que no necesariamente funciona con los ferromagnetos. Entonces, la eficiencia de estas moléculas a nivel experimental ha sido reportada en moléculas aisladas de hasta un 90%, y los últimos experimentos en estructuras sólidas quirales hasta un 99,9%. O sea que son muy eficientes. Y hay evidencia experimental en muchas áreas. Se ha encontrado efectos CIS, o se ha reportado efectos CIS en electroquímica, en fotoemisión, fotoluminiscencia, magneto-optical Kerr effect. La evidencia experimental está un poco clara. Lo que sí no está tan claro es la parte teórica, porque sigue siendo contraintuitivo eso de cómo es posible que estas moléculas que no tienen, que no deberían tener actividad de spin, además a temperatura ambiente, sean tan eficientes polarizando el spin. O sea, ¿de dónde sale eso? Porque estas moléculas orgánicas están compuestas de átomos que suelen tener baja interacción o bajo acople spin-órbita. Y si eso es así, ¿cómo es que ellas responden como de forma magnética? ¿Cómo es posible? Hay que revisar nuestras teorías, porque eso no es intuitivo. Y a nivel teórico hay toda una gama de preguntas que se tienen que responder todavía, desde las más fundamentales hasta las más generales. ¿De dónde proviene la interacción spin-órbita que está generando el efecto CIS? ¿Qué papel desempeña todo lo que tiene que ver con la estructura y las coherencias espaciales? ¿Cómo es que se acopla lo quiral con la respuesta del sistema, con esa capacidad de filtrar el spin o de polarizar el spin, que en principio ya se habla de dos efectos separados? ¿Cuál es el efecto de muchos cuerpos? Porque estamos hablando de sistemas que tenemos corrientes. O sea, hay todas unas preguntas alrededor, y en términos de lo que a mí corresponde, yo estuve trabajando durante mucho tiempo desde mi tesis de doctorado en intentar desarrollar modelos analíticos para darle respuesta o para contribuir a la respuesta de alguno de estos. Debo decir que es un reto porque, digamos, no es intuitivo, es muy fácil caer en errores justamente por lo contraintuitivo que resultan los resultados experimentales con la forma en que planteamos los modelos. Los modelos analíticos son los más, digamos, son los más fundamentales, pero están muy limitados, porque hay muchas cosas que no podemos considerar. Siempre tenemos que ir un paso más allá, quizás apoyarnos con todos estos modelos computacionales. Pero en lo que a mí respecta, estuvimos trabajando mucho. Hay cosas en las que avanzamos, hay cosas en las que retrocedimos, y hay cosas en el intento de darle respuesta a algunas de estas preguntas en las que tuvimos también que echar para atrás, como que no era lo que dijimos, es otra cosa, ¿no? Y creo que es parte también de la dinámica de hacer ciencia que pasa en esta y en todas las áreas, ¿no? En un poco del ensayo y el error. Pero todavía hay muchas preguntas que están abiertas. O sea, todavía no terminamos de comprender qué es el efecto CIS. Pero lo que sí parece ser un poco un consenso es que el efecto CIS existe, porque hay gente que ya lo está usando para cosas. Ahora, ¿cuáles son las potenciales aplicaciones que pudiésemos tener y que quizás puedan generarles alguna pregunta que les permitiría hacer algún tipo de investigación en el área si estuviesen interesados? Entonces, una bien interesante es el estudio de ciencias de superficies a nivel molecular. O sea, el efecto CIS nos permitiría, digamos, modificar interfaces magnéticas vía absorción de moléculas en la superficie. Y entonces eso generaría unos efectos en esta interfaz orgánica e inorgánica, porque es un ferromagneto con las moléculas, que podrían determinar el rendimiento de las válvulas de spin. Podrían estar asociadas con ese rendimiento que pudiesen tener. Entonces, por supuesto, se está estudiando toda esta parte de la ciencia de superficies a nivel molecular, y se está intentando encontrar cuáles son los estados que se generan en la superficie de los ferromagnetos cuando colocamos estas moléculas en la superficie,
estudiando lo que se conoce ahorita como unas texturas de spin, estudiando cómo se modifica la superficie de spin dentro de estos sistemas. Por supuesto, esto nos permitiría elegir, o sea, aprender de cuáles son las moléculas que tenemos que elegir nosotros para diseñar nuevas superficies magnéticas. Esto nos ayudaría a tener un control más preciso sobre el magnetismo de la superficie, porque si entendemos cómo se modifica esta estructura de spin, esta textura de spin en la superficie, entonces podemos controlar exactamente cuál es el magnetismo que queremos allí y lograr campos magnéticos híbridos de mejor desempeño en sensores. Y una potencial aplicación directa es el diseño y síntesis de imanes moleculares que pudiesen ser usados para muchas áreas y muchas cosas, ¿no? Por supuesto, ni siquiera voy a mencionar lo de las memorias magnéticas porque lo mencioné anteriormente, que también será una aplicación completamente directa. Es básicamente la sustitución de todos los materiales magnéticos, o no de todos, de algunos, mientras se pueda. Es una potencial aplicación de sustituir partes ferromagnéticas en los dispositivos electrónicos, en los chips, por componentes orgánicos que son probadamente mucho más eficientes y bueno, menos costosos y las bondades del bueno, bonito, barato. Otra cosa muy interesante es que el efecto cis conectado a reacciones electroquímicas nos permitiría descomponer selectivamente un enantiómero sobre el otro en una mezcla racémica. Esto es muy interesante. Si tenemos, por ejemplo, electrodos de películas magnetizadas, entonces en una mezcla en donde tenemos las dos quiralidades entremezcladas, pudiésemos vía el efecto cis hacer una separación de estas dos. Esto es muy importante cuando nosotros estudiamos o trabajamos a nivel farmacéutico. Porque bueno, sabemos que todos los medicamentos tienen que tener una quiralidad específica que debe coincidir además con la quiralidad con la que nosotros, que se adapte a nosotros en el consumo. Y entonces en mezclas racémicas el efecto cis pudiese permitirnos tener esta selectividad de quiral. Es decir, que puede ser usado como un método para separarlos enantiómeros. También ya hay una propuesta, hay gente que propone y tienen todo el mecanismo de cómo esto específicamente puede ser usado para la generación de pesticidas. Sí, hay gente que ya está en esa dirección. También para generar catalizadores quirales que pueden seleccionar reacciones en función del spin de los electrones o tener una síntesis enantioselectiva asistida por capas quirales, ¿no? Por supuesto, como todo, hay retos. El primer reto del efecto cis es entender el efecto cis. Porque si no lo entendemos completamente, no podemos manipularlo y adaptarlo. Entonces, pero a nivel general, a nivel macro ya de aplicación directa, entonces aparecen los otros retos que tienen que ver con la escalabilidad de los catalizadores y bueno, en este caso, de la comprensión, ¿no? Y, por supuesto, también hay también un grupo que está estudiando ya qubits basados en spin molecular, que pudiesen tener un impacto en la computación cuántica y en el procesamiento cuántico. Ya hay alguna gente que está trabajando en eso y que está generando, o sea, está haciendo la conexión de representación de qubits en términos de spin molecular. Y bueno, hay muchísimas cosas otra vez que controlar. Estas son las cosas que quisiéramos o que queremos y que pudiesen impactar nuestros dispositivos, pero hay que pensar cómo controlar la coherencia cuántica a temperatura ambiente, que parece que el efecto cis puede dar una respuesta a eso, porque otra vez es un efecto que se ha observado a temperatura ambiente, y necesitamos un control preciso y direccionable del spin en la red molecular, que eso tampoco se tiene. Y algo que a mí me gusta mucho que no va directamente a nivel de tecnología, pero sí
que vaya a nivel fundamental es que el efecto cis pudiese ser usado si una vez que se entienda, pudiese quizás ser la base que nos permita describir los fenómenos biológicos de manera completa y coherente a nivel cuántico, como por ejemplo la fotosíntesis. ¿Okay? Entonces, es una descripción de los fenómenos biológicos a nivel cuántico. Y hay ejemplos. Uno es, bueno, el de la fotosíntesis, que sabemos que muchos de los procesos, casi todos los procesos biológicos son altamente eficientes, con baja disipación, y hay una selectividad y direccionalidad electrónica. De la misma manera que nosotros, por ejemplo, somos eficientes también, bueno, lo más que podemos. Tenemos una eficiencia energética, entonces la respiración también es eficiente. Entonces, todos los procesos, ¿cómo explicamos los procesos biológicos a nivel cuántico? Entonces, puede haber, y se ha ya comentado, y hay gente que está estudiando también, una conexión directa entre la enantioselectividad de la vida con la eficiencia de los procesos biológicos. Y entonces se está intentando usar lo que se aprenda del efecto cis para hacer estas descripciones. Igual que ocurre, por ejemplo, con lo de la orientación magnética de las aves migratorias. Yo, no sé si vieron, este artículo no tiene tanto tiempo, disculpen que no lo coloqué aquí, pero lo pueden buscar directamente con el nombre. El modelo del par de radicales, que es un modelo que permite explicar, o es el más aceptado para explicar por qué hay ciertas aves migratorias que se orientan eh, con los campos magnéticos terrestres, ¿no? Y de esa manera es que se desplazan, y eso es muy interesante. Es como, ¿cómo es posible que las aves puedan ver el campo magnético de la Tierra cuando este campo es extremadamente pequeño? Bueno, y entonces hay ya una hipótesis, que como les digo, es la más aceptada, y un artículo, el artículo es bastante denso, pero está muy interesante. Yo no entendí muchas de las cosas, pero en general lo que sugiere es que hay unas reacciones fotoquímicas que involucran al spin, que están en la retina de las aves, y que ocurren en la retina de las aves y que tienen asociadas unas proteínas muy específicas que son los criptocromos. Una vez que estos criptocromos interactúan con la luz, generan un par de radicales que tienen una cierta selectividad. Y esa señal, esa selectividad que tienen este par de radicales, pudiesen estar conectados o pudiesen ser sensibles al campo magnético. Entonces lo que harían es que como estos criptocromos están en la retina de las aves, entonces lo que vería el ave es un campo magnético como un patrón superpuesto al campo visual. Él estaría detectando esa selectividad inicialmente vía estas reacciones fotoquímicas. Ahora, ¿dónde entra el efecto cis aquí? Porque este modelo ya está bastante aceptado y está muy completo y bien, muy interesante. Bueno, porque estas estructuras siguen siendo estructuras quirales que tienen muchas alfa hélices y que pudiesen estar afectando esa selectividad del par de radicales, por lo tanto favorecer algún tipo de estado de spin. Entonces, en este caso, pudiese estar relacionado con la eficiencia con la cual ocurre el proceso. Así que también hay todas unas aplicaciones ya a nivel más fundamental de esta respuesta de las moléculas quirales. El impacto finalmente, un poco para no extenderme, por supuesto, muchas áreas. Si se fija, yo de lo que menos hablé fue de física, como muy explícitamente, ¿no? Em, esto impactaría a nivel fundamental, física, química, biología, todas las áreas fundamentales a nivel tecnológico. Es tal cual un área interdisciplinaria que pudiese generar una de estas nuevas revoluciones tecnológicas, y que es lo que se espera. Hay mucha gente, bueno, en Alemania donde estuve, habían unos grupos que estaban muy interesados en esto y lo están desarrollando.
para generar sistemas quirales sólidos y anda en eso, o sea, anda en eso y cada vez más veo que toda la parte de la espintrónica se está moviendo en esa dirección. Yo llegué aquí a España ahorita también y el primer seminario al que fui en el grupo en donde estoy estaba relacionado con esto también. Me pareció muy interesante porque de verdad ni siquiera sabía que estaban haciendo esto aquí. O sea, y bueno, hay muchas cosas, todavía hay muchísimo trabajo, muchas cosas que no se saben a nivel teórico sobre todo, y una vez que se entienda cómo podemos nosotros controlar para optimizar estas respuestas, entonces esperemos que bueno, despegue esto, ¿no? Sería una de esos avances increíbles. Tendríamos dispositivos cuánticos basados en material chiral que pueden funcionar a temperatura ambiente, por lo tanto, eso los haría muchísimo, muchísimo más eficientes. Bueno, muchísimas gracias y si tienen alguna duda o pregunta, estoy por aquí. Muchísimas gracias, Solmar. Además, dando evidencia de esta habilidad de divulgación científica para un público amplio, entender este tema tan interesante. Gracias. Felicitaciones, excelente presentación. Hola, No, tengo Solmar, un ¿cómo comentario. estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está, profesora? Bien, mira, no, interesantísimo tu exposición, gracias, de verdad. Y me llamó la atención, obviamente por mi área, lo que comentas del uso de estas, o sea, de la elaboración de la elaboración de pesticidas, ¿no? Me imagino para el control de plagas y vectores. Y entonces, ¿esto qué significa? ¿Que sería un producto quizás más efectivo, menos contaminante? ¿Pudieras elaborar un poquito si es que para orientarnos con respecto a eso? Sí, yo creo que en este caso lo que optimizaría es el proceso de elaboración del producto. Ok, Claro, porque digamos, si pensamos en cómo nosotros hacemos esta discriminación quiral para hacer fármacos, por ejemplo, o incluso en esta parte de los pesticidas, si hablamos de ese proceso, de cómo podemos hacer una separación de las mezclas racémicas que pudiésemos tener de una forma más óptima, quizás esto pudiese ser una opción. Entonces, en esta dirección, específicamente para eso, tiene que ver con el proceso de elaboración de los productos a ya, nivel industrial. Ujú. interesante. Gracias, Olmar. Y muy buenos días. Y he oído con muchísimo interés esta conferencia, pero realmente con mucho interés, porque inmediatamente lo que me viene a la mente es, bueno, si ya descubrimos cómo a través de moléculas orgánicas podemos dar instrucciones, esto es significativo, sencillamente así funcionamos todos los seres orgánicos vivos. Y esto significa entender nuestro propio funcionamiento y llegar a manipular cosas médicas. Por ejemplo, el dolor. Si encontramos cómo se transmite el dolor, podemos dar la instrucción para eliminar. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que he oído a expertos en tecnología cibernética, que, bueno, los seres humanos, los seres vivos, somos simplemente una computadora que funcionan de una determinada. Y esta es la puerta que estamos abriendo, ¿ah? Con esto es lo que más me ha impresionado. Sí, algo, Dios mío, ¿a dónde vamos? O sea, yo debo decirle que cuando yo comencé a estudiar esto, a mí lo que más me llamó la atención era la parte de las aplicaciones biofísicas. Aunque al final no terminé trabajando directamente con eso, el digamos, la conexión bastante clara que yo vi en algunas propuestas, o sea, que eran claras para mí, no sé si son claras a nivel completamente científico, ¿no? Pero a mí me pareció como que había una conexión clara entre esta selectividad que tiene la vida, o sea, dextro versus lo que ocurre también en estos sistemas a nivel de laboratorio que estamos trabajando ya a nivel tecnológico.
Y cuando aprendí un poco más del efecto sí, dije, bueno, pero porque, a ver, nosotros somos sistemas que somos otra vez muy eficientes a temperatura ambiente. Pareciera que toda la fenomenología de la vida está determinada por uno de los enantómeros, o sea, debería de haber algo allí. Sí, quizás es una puerta, quizás es algo que, porque también se ha planteado, ¿no? El efecto CIS es muy extraño que se haya reportado como efecto CIS en el 2000 algo, porque en el 99 hicieron un experimento, pero no lo llamaban así. Que se haya reportado luego del 2000 y nadie lo haya medido antes. Y era como, seguramente es otra cosa que conocemos y que no estamos entendiendo que puede venir directo de los experimentos. Eso también se ha sugerido. Hace unos 2 años o 3 años salió un artículo publicado en Science en donde ellos lograron mostrar que el efecto CIS existe asociado a una molécula que está completamente separada de electrodos y del entorno de un experimento que tenga componentes magnéticos que pudiesen afectar esto. O sea, es como que el artículo que dijo, mira, el efecto sí existe, que no lo entendamos otra cosa, pero parece que no es algo que estamos confundiendo. Bueno, nada, un gusto saludarte, Solmar, un ¿Cómo gusto verte está, por profesor? acá en los espacios de la academia. Gracias por la presentación. Y bueno, este es un tema realmente que bueno, tiene sus promesas para el futuro. Veo de tu presentación un alto contenido de optimismo de tu parte, ¿no? En el tema. Em, Y siempre ando un poco cuidadoso con estas cosas en el área de la ciencia, particularmente de la física. Siempre hemos tenido áreas que vislumbran un gran futuro, pero al final pues no se termina, no se concretan las cosas, ¿no? Entonces siempre es bueno el entusiasmo, pero hay que ir con pasos digamos, Sí, digamos, menos apurados, digamos, diría yo, ¿no? Por ejemplo, tú comentas que hay mucho, que todas estas cosas de que has mencionado, la mayoría de estas cosas que has mencionado son muy firmes experimentalmente. Bueno, yo no lo veo tan optimista como tú, ¿no? Yo no creo que estén muy firmes y tampoco creo que sea muchísimo. Te recuerdo, por ejemplo, la computación cuántica, las computadoras cuánticas tienen más de 40 años trabajándose en las áreas que se trabajan, no solamente en algoritmos, pero también en los materiales, no en los materiales, en la forma en que se desarrolla prácticamente lo que es el chip, ¿no? De chip cuántico sí, que se llamaría. Y de esto trabaja un montón de gente en el mundo, con todos los millones del mundo por delante, en las grandes empresas trabajando en esto. Google, Amazon, o sea, todos los que tienen dinero, todos los que nosotros sabemos que tienen todo el monopolio del Internet y del control monetario, todos tienen dinero en enormes cantidades metido en esta parte de computación cuántica. Y bueno, los desarrollos son muy avanzados con gente trabajando en todas partes del mundo sobre el tema. Si comparamos eso con las moléculas quirales, bueno, este es un campo bastante pequeño que realmente está como comenzando, digamos, tiene sus cosas que se ven con potencial, particularmente como yo lo veo, más hacia la parte quizás relacionada con la biología, por ponerlo de alguna manera más que con la parte, digamos, de la física. sí, Un poco difícil decir que ahorita en este momento es una cosa que puede pasar por encima de la computación cuántica que se ha estado trabajando con tanta gente y tantos millones y que está bastante desarrollada a nivel de superconductores y a nivel de láseres, por ejemplo, que son las tecnologías más claro, avanzadas. A temperatura ambiente, por ejemplo, el láser, por supuesto, es más ventajoso porque se puede hacer a temperatura ambiente, pero los grandes avances y lo más cerca que estamos en computación cuántica de lograrlo, de hecho ya se logra, lo que pasa es que por supuesto no llega a los escritorios nuestros ni a las casas nuestras, y faltará mucho, por cierto, pero ya se han construido y se conocen cuánto podemos ir más allá en las fronteras con estas máquinas muy particulares y muy costosas que se han hecho. Entonces yo no soy tan optimista como tú en ese sentido y por supuesto que es algo que hay que explorar y hay que explotar, pero
no creo que vaya a cambiar las cosas tan pronto si es que en algún momento se cambian, ¿no? Claro, Porque la verdad es que hay muchas cosas que revisar, muchas cosas, como tú bien lo mencionaste, la teoría está muy cruenta, está muy, digamos, no está sólida, muchísimas cosas no se entienden, que por cierto no quiere decir que en la computación cuántica, digamos, clásica en el sentido de estudio, no es que todo se entiende, por supuesto que no, todavía hay estudios sobre eso, ¿no? Pero aquí hay muchas cosas que no están dadas. Creo que hace falta todavía muchas cosas experimentales, muchas confirmaciones. No lo veo tan optimista como tú, por eso te lo dije al comienzo, ¿no? sí, Y bueno, hay todavía cosas que hacer, ¿no? Esta es una aplicación de la mecánica cuántica, simplemente como también lo es la parte de computación cuántica. Y bueno, hay que ir remar hacia adelante. Y mi comentario era simplemente eso, ¿no? No lo veo tan sí, optimista como tú, pero sí, bueno, es algo que está allí, que hay que adelantar y que hay que avanzar. Y seguramente hay gente que se está incorporando, ¿no? En este tema. sí. Pero no es un tema absolutamente abrumador actualmente, como lo hay en otras áreas de la física, por ejemplo, ¿no? Y las aplicaciones tecnológicas al respecto. Y solamente ese comentario. Sí, no, agradezco el comentario porque, y justamente me permito tomarlo para aclarar algunas cositas al respecto. Cuando decía lo de la evidencia experimental, por eso hice énfasis en evidencia experimental de que el efecto sí existe, que es como el primer paso, porque es que ni siquiera podemos pensar en tener dispositivos si no decimos que de verdad es un efecto que existe y está allí. Entonces, cuando mostraba la evidencia experimental, creo haberlo mencionado como es que es evidencia de que el efecto está. Y estoy totalmente de acuerdo que yo creo que ya a nivel de memorias o dispositivos queda un largo camino si acaso se llega. Es cierto que ya hay, porque sí existen dispositivos en los que están usando moléculas, pero no como las propiedades activas de spin de los dispositivos. Y también estoy completamente de acuerdo y por eso quizás al final orienté, fue hacia la parte más fundamental del efecto CIS, que yo creo que las principales aplicaciones no van a ser tecnológicas como tal. Por eso hablaba un poco del título al inicio que dije que quizás el tecnológico no era al final lo que quería recalcar de que podemos aprovecharnos de estas propiedades de las moléculas para generar más bien un entendimiento fundamental de qué es lo que pudiésemos hacer quizás en un futuro. Sí, yo, digamos, si a mí me preguntan, vamos a tener estos, eso es lo que uno quisiera, estoy totalmente de acuerdo, pero yo no hablé de ningún prototipo justamente por eso, porque estamos a un nivel de responder todavía un montón de preguntas y bueno, y por eso también recalcaba al final que apenas hace 2, 3 años salió el artículo que dijo el efecto existe. Entonces es muy joven. Lo que sí es cierto es que también hay grupos que son muy pequeños, pero sí me hice el comentario de que me sorprendía que cada vez hay más grupos trabajando con esto, porque en 3 años que yo llegué, por ejemplo, en Alemania, y lo noté, cuando yo llegué a la universidad, en los 3 años que estuve allá pude ver cómo desde las universidades en toda Alemania se mandaron 3 macroproyectos de 5 a 10 años que involucraba estudiar estos materiales quirales y las moléculas quirales para este tipo de aplicaciones. Y esas suelen ser convocatorias que hace el DPG en todo el país y parte del financiamiento fue específicamente para grupos que están haciendo eso. Y bueno, que aquí también me sorprendió que acaba de ganar también de estos financiamientos europeos un proyecto que va específicamente al estudio de moléculas quirales. Entonces, claro, digo que está creciendo cada vez más en términos de lo que yo que estoy un poco en el área veo que cada vez más hay más gente que está metiéndose como para ver que esto vaya a llegar a algo, como dice, ahí sí completamente. Mire, esperemos que no pase como pasó después con el grafeno, no lo sabemos, eso escapa de nosotros, creo. Gracias, Solmar. Eh, Antes de darle la palabra a las siguientes personas que tienen preguntas, yo tenía un par de preguntas ingenuas y sencillas por ti, Gar. Cuando hablaste del tamaño
del- de la molécula quiral enseguida y te volteaste hacia los aminoácidos, yo enseguida pensé en la glicina, que no es quiral, que es el aminoácido más pequeño, y aquí hay un problema de tamaño. Sin embargo, hablaste después de lisina. Y la Ujú, pregunta es, ¿hay diferencias en la estructura que obviamente van a modular la calidad de estas moléculas quirales para ser usadas para, para esta función, ¿no? Y la ujú. segunda pregunta, me preocupa el uso de compuestos orgánicos y su biodegradabilidad, que le reduce la estabilidad. Quizás sería bueno utilizar moléculas similares a aminoácidos, pero no biodegradables. ¿Cómo es la selección? Eso. Sí, respecto a la primera pregunta, bueno, sí, ahí eso también generó, recuerdo que hubo toda una discusión en un evento al que fui, porque mucha gente que cuando escribía los artículos y hablaban de la parte de la estructura de la molécula quiral, querían como cuantificar que una molécula es más quiral que otra, ¿no? Y mientras que, bueno, habían otros grupos que decían o es quiral o no es quiral. Entonces, sí es cierto que parte de la estructura, o sea, que la molécula tiene que ser quiral y que diferentes moléculas quirales dan diferentes efectos, por lo menos a nivel de porcentaje de polarización, y de que una misma molécula deformada, pues también afecta al efecto. Hay artículos experimentales en los que lo han hecho con monocapas eh, de oligopéptidos en donde ejercen presión sobre las monocapas en un entorno en el que no es magnético y observan que pueden haber algunos efectos en las respuestas de corrientes eh, dependientes de spin de las moléculas. Entonces, hay algo importante al respecto. Sí se usan moléculas que no tienen quiralidad, y cuando hablo de quiralidad me refiero a quiralidad puntual y a quiralidad estructural, como las helicoidales. Sí no tiene ninguna de esas quiralidades, no se mide el efecto. Han hecho los dos experimentos y no se mide el efecto. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a la selectividad de las moléculas, sí, supongo que hay que hacer allí toda una selección de cuáles son las moléculas que se van a hacer. Recuerdo que hay una compañía que alguna vez contactamos para unos experimentos experimentales cuando yo estaba, unos estudios experimentales cuando yo estaba en Ecuador, en los cuales hay compañías que ya están sintetizando ciertos tipos de moléculas con ciertas características quirales específicas, como por ejemplo ADN con ciertas bases específicas y todo. Entonces están optando quizás por tener moléculas orgánicas, pero optimizadas para ese tipo de cosas. Los detalles no los conozco, pero sé que hay gente que también se está preocupando por eso. Gracias, Solmar. Liliana, Gracias, Flor. Bueno, primero, Solmar, gracias por tu seminario, por esa manera tan agradable de explicar tu tema que tomaste para él. Y desde que tú empezaste a hablar de moléculas quirales, yo empecé a pensar en lo que yo trabajo, que es en petróleo, pero yo no trabajo en petróleo a nivel, digamos, macro, sino molecular. Y esa quiralidad que tienen las moléculas orgánicas de los organismos vivos, mucha se mantiene en las moléculas orgánicas que están en el petróleo, al igual que muchos compuestos orgánicos que están en los sistemas naturales. Incluso la relación de capacidad de tomar elementos en sistemas naturales que deberían ser insolubles, como es el hierro en su estado de oxidación +3, y reducirlo a +2, que es una especie insoluble en los sistemas naturales. Entonces yo pienso que quizás esto no tenga una aplicación inmediata y no tengas ese chip que tienes en el dedo, pero está abriendo un mundo de investigación básica apasionante.
y no solamente hacia el área de biología. Yo creo que está abriendo un mundo de investigación que puede explicar muchas cosas que incluso están ocurriendo en nuestro planeta. ¿Bien? Porque si vas a explicar lo de las aves, tienes que irte un poco también a lo que es esa materia orgánica y incluso todo el sistema Tierra como un proceso químico que está produciendo diferentes efectos tanto en los organismos vivos como en la fase mineral y en la fase orgánicas de materia orgánica en descomposición. Entonces quería comentarte eso porque tenemos moléculas quirales y muchas de esas moléculas quirales son la base para explicar muchas cosas cuando un geoquímico te habla del el nivel de madurez de una roca generadora de petróleo, lo hace en función de moléculas quirales. Y de verdad, muchas gracias por tu seminario, que es muy, muy didáctico y abre un mundo de posibilidades. Gracias. Gracias, profesora. Gracias. Diógenes, un saludo. Hola, Diógenes. Hola, Diógenes. Hola, Solmar, ¿cómo estás? Bien, bien. Fíjate, yo quería comentarte algo, a ver cuál es tu opinión. La vida es quiral, ya lo dijiste. ¿Ves? Nosotros estamos conformados por L aminoácidos, pero es técnicamente posible, y me imagino que ya lo han hecho por ahí, construir enzimas o todo un sistema biológico que no esté hecho con los L-aminoácidos, sino con los D-aminoácidos. ¿Ves? Es decir, técnicamente ya se han construido bacterias artificiales, sintetizas el ADN, pones todo lo que hay que poner, saben ponerlo ahí dentro de una membrana y empieza el bichito a funcionar. Y es técnicamente posible construir un organismo vivo que en vez de ser L, sea D. ¿Tienes algún, digamos, sabes si eso está pasando, si han hecho enzimas de enzimas que en teoría tienen la misma funcionalidad que las L-enzimas? Es decir, yo puedo construir una enzima que tenga la misma actividad, pero que como es D y no L, no la van a degradar, porque si nosotros comemos D aminoácidos, eso no nos alimenta, nos alimentan los L aminoácidos, porque todo nuestro organismo es L y hay una quiralidad en todas nuestras reacciones enzimáticas. Entonces, ¿sabes algo O sea, yo no aseguro, no sé específicamente que se esté haciendo a nivel de enzimas. Lo más que sé era lo que comentaba de este grupo de Estados Unidos, que ellos sí que estaban haciendo como moléculas de ADN que tuviesen las dos quiralidades para ser testeadas. O sea, eran como una empresa que se les solicitaba y ellos lo hacían con las condiciones y eran principalmente las dos moléculas, las dos imágenes asociadas a o sea, los dos enantiómeros, disculpen, asociados a cada quiralidad. La verdad es que más de eso no tengo conocimiento. No sabría, no sabría realmente. Gracias, Bueno, Solmar. Sí, Diógenes, durante su charla ella comentó que era necesario que hubiera la mezcla de los dos enantiómeros. pero necesario, por decirte algo, que cuando nos comemos un bistec, no tiene los dos enantiómeros, tiene uno pero, solo. pero no para la función que se está... Sí, Claro. o sea, depende, ahí también queda un poco la pregunta abierta en el sentido de que, porque sí, si queremos hacerlo tal cual como yo lo puse, que funcione con ceros y unos, necesitaríamos los dos. Pero también es cierto que este efecto yo no creo que vaya a funcionar aislado, por supuesto. Digamos, el diseño del dispositivo es tal cual como lo decía el profesor Ismardo, ¿no? Es un proceso que es extremadamente complejo, que involucra muchas cosas y van a haber varios procesos allí. Entonces, quizás se puedan lograr el mismo efecto con una alteración de la estructura usando una sola quiralidad y usando otros efectos que también van a estar presentes, ¿no? De spin. Digamos, no todo el efecto de spin tiene por qué venir completamente de la molécula. Entonces, justamente se está intentando buscar
qué otras cosas se pueden hacer, cómo podemos optimizar, tunear y todo. Claro. Gracias. Gracias. Margarita Lampo. Sí, una preguntita. ¿Tú sabes si esas moléculas quirales se han identificado en otros grupos diferentes a las aves? Lo de el que decía específicamente de los criptocromos. Los criptocromos, sí. No. Ok. Mariposas, ¿no? Mm, Muy bien. puede ser, no lo sé. Sí, No lo- hay muchos, no solamente las aves, hay muchos animales que tienen una Sí. capacidad de regresar exactamente a sitios particulares y siempre sorprende cómo lo hacen, ¿entienden? Por eso pregunto. Sí, no sabe si hay una identificación del proceso específico en otros tipos de especies. Yo sé que en las aves, el artículo que salió publicado donde muestran esto es de aves migratorias, directamente de aves migratorias. Ok. Entonces, pero ahora que lo mencionas, a mí sí me interesa como buscar a ver si hay una correlación también en otras especies, porque claro, como yo les comentaba, a mí parte de lo que más me apasiona de esto es justamente esta parte fundamental de explicar los fenómenos desde lo más básicos, ¿no? Y entonces voy a buscarlo a ver, porque sí, Buenísimo, gracias. gracias. Sí, no solamente para decirle a Margarita que las mariposas tienen criptocromos Ah, y ok. trabajan con la luz azul y ultravioleta y pueden hacer lo mismo que la paloma. Yo lo digo porque lo acabo de buscar en internet. Ah, bueno, mira, Y vegetales Ed- también. Bueno, gracias, Eduardo. buenísimo. Creo que sí. Bueno saberlo. Entonces, muchísimas gracias, Solmar, por este tema tan interesante, tan Muchísimas gracias. provocador, tan estimulante. Y Sí. bueno, te extenderemos una invitación para a ver si nos regalas un documento para nuestro boletín sobre este tema que es tan apasionante. Sería un gran honor si Sí, nos... seguro. No, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Si me permite un ratito, yo quería hacer un comentario porque además, claro, yo es cierto que hice transición y estoy haciendo comunicación científica ahora. Ya no estoy haciendo, digamos, formalmente un trabajo de investigación en la universidad, pero sí sigo colaborando en investigación como algo que me gusta hacer aparte. Entonces, sí estamos trabajando en algo de eso, estamos intentando ahorita hacer la parte teórica para generar un sensor viral, y eso lo estamos trabajando con un estudiante de pregrado de la Escuela de Química en la Facultad de Ciencias de la UCB. Entonces, se están haciendo allí algunas cosas. Bueno, esperemos a ver qué sale de allí. Hemos tenido unos resultados bien interesantes a nivel computacional, porque yo soy teórica y, y me encantan hacer cuentas y intentar explicar cositas. Y bueno, que seguimos trabajando en esto, yo ahora con menos dedicación, pero que lo estamos haciendo y que bueno, hay gente en la facultad y gente allá que está trabajando también. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Solmar, de Gracias. nuevo. Entonces, con Bueno, esto culminamos el seminario de hoy. Nuevamente le doy las gracias a Solmar y a todos los asistentes a este seminario. Y ya anunciaremos para el mes de julio nuestro próximo seminario a través de las redes.